Pregonero de la Semana Santa 2026, como ya le contamos, en Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. Francisco Bellido será quien pregonará la Semana Santa 2026, como decía. Enhorabuena, Paco. Muchas gracias, María. No sé cómo recibiste esa designación. Bueno, pues yo la recibí en primer lugar un poco como sorpresa, ¿no? No era algo que tenía yo previsto y bueno, pues la recibí con muy ilusión. Para mí es un gran orgullo y un privilegio el ser pregonero, pero también con una gran responsabilidad. Creo que es un reto importante y una gran responsabilidad ser pregonero de la Semana Santa de Andújar. No sé si te esperaba esa designación o cómo fue ese proceso, cómo fue esa llamada, cómo la recibiste. Pues como ya te he dicho antes, no, en absoluto yo me esperaba ser pregonero de la Semana Santa de Andújar. No es algo que me he planteado nunca. Sé que hay personas que sí, que se han incluso propuesto a ellos mismos para ser pregoneros, pero no es mi caso, ¿no? Fue algo inesperado, pero no por ello menos importante e ilusionante. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Quién te llamó? Vamos a explicar un poco cómo es ese proceso de designación, porque es diferente al de la romería, evidentemente. Pues mira, yo estaba ese día, no sé si era un miércoles o un jueves, en una reunión con amigos, con antiguos compañeros del instituto, tomando un café en una cafetería de aquí de Andújar, y vi que me sonó el móvil, pero en ese momento no pude atenderlo porque estaba en la reunión. Cuando salí, terminé la reunión y fui para casa, pues miré y vi que era el secretario de la agrupación de cofradías, Paco Calzado. Bueno, yo en ese momento, no sé, tuve como una intuición, es decir, porque bueno, lo conozco, pero no tengo una relación personal con él, ni de amistad así íntima, y algo intuí de que algo importante me iba a decir, lo que no sabía exactamente el que era, por la fecha que era a finales de septiembre, 1 de octubre, yo sé que en esas fechas las permanentes de la agrupación pues se reúnen para organizar todos los actos y cosas relacionadas con la Semana Santa. Y hubo un momento así como un flash que se me dio un vuelco hacia el corazón como diciendo, algo importante te va a decir Paco. Entonces, pues lo llamé y efectivamente me dice que en la reunión de la permanente había salido mi nombre y que para proponerme como pregonero de la Semana Santa. Que si yo aceptaba o lo rechazaba. Entonces pues yo le dije que tenía que pensarlo, meditarlo, lógicamente, porque no era nada previsto. Tenía que consultarlo con mi familia y que me dejara el fin de semana, creo que era un jueves cuando hablé con él, y que el lunes pues tomábamos un café, nos reuníamos y ya le decía la decisión que había tomado. Así fue como ocurrió el momento de mi propuesta, no de la designación que fue posteriormente. ¿Cómo es ese proceso en el que te proponen un nombre o varios? Porque tú también has estado de la otra parte, has estado siendo miembro de la junta directiva de tu hermandad también. Sí, pues una vez que el pregonero ya, o la persona, mejor dicho, acepta el cargo, pues en la reunión que yo tuve con el secretario el lunes, como ya te dije, y ya le dije que si aceptaba, pues lo primero que me dijo que bueno, que había que pasarlo a la Asamblea General de las Hermandades y las cofradías, que la forman todos los hermanos mayores de las mismas, ¿no? Y que podía haber otros candidatos que propusieran otras hermandades, que si había otros candidatos había que votarlo, y lo que la Asamblea decidiera, pues ese sería el pregonero. Y en caso de que fuese solo mi candidatura, la propuesta, pues también tenía que votarse y ser por mayoría. Así fue, el jueves de esa misma semana, sobre las 10 de la noche aproximadamente, pues sonó el móvil y en este caso era el presidente de la agrupación, Alfonso Soto, quien me confirma que se había votado la candidatura que ellos habían propuesto y que por mayoría, no sé si absoluta o por mayoría, se había ratificado y que oficialmente yo ya era el pregonero de la Semana Santa del 2026. Aunque todavía no se iba a hacer público hasta unos días después.
Me dijo que fuera discreto a la hora de no hablarlo nada más que con la familia y los allegados, para que no se supiese hasta que no se hiciera, que luego se hizo público ya en la presentación que hubo en Santa Marina un par de semanas después. Así fue el proceso. Una vez que ya eres designado pregonero de la Semana Santa, ya se publica, ¿cómo empieza a escribir? Porque me acuerdo en la presentación que lo comentamos, que todavía no tenía nada escrito, no tenía un esquema. Claro, ¿Cuándo yo fue ese hasta momento? que no se ratificó y se hizo oficial, no empecé a afrontar el tema de escribir y de preparar. Yo lo primero que hice fue buscar documentación. Creo que lo primero para escribir algo es informarte sobre el tema, ¿no? Yo tengo conocimientos de la Semana Santa desde hace muchos años, pero tenía que consultar bibliografía, boletines y cosas relacionadas con el tema. Eso fue lo primero que hice. Luego después vi ver la estructura que yo quería dar del pregón, qué tipo de pregón, si más clásico, si más de otro estilo, la estructura que quería ver, los temas que quería tratar, y todo eso pues lo fui haciendo poco a poco, ¿no? Y dándole un poco forma al pregón. Así es como comencé las primeras semanas. Sí lo quise hacer con tiempo porque, bueno, por mi forma de ser, no me gusta improvisar, me gusta hacer las cosas con tiempo suficiente, y aunque quedaban muchos meses, porque eso fue en octubre, a mediados de octubre, y quedaban prácticamente 5 meses o más para el día del pregón, pues yo empecé ya a trabajar y a buscar ideas. Me cogí un cuadernillo pequeño y un bolígrafo y lo tenía en la mesita de noche, porque se me iban ocurriendo ideas, fechas, personas, momentos, vivencias, cosas que se te van ocurriendo, que tenía que anotar, porque como eran tantas, si no las anotaba, pues se me iban a olvidar, ¿no? Y así estuve durante un tiempo hasta que ya, cuando ya recogí toda la información, pues ya comencé a redactar poco a poco el mismo. ¿Qué estilo va a tener tu pregón? ¿O cómo lo definirías? ¿Va a ser un pregón clásico? ¿Un pregón va a innovar? O... Bueno, mira, yo creo que cada pregonero tiene que poner su sello en el pregón. Yo he estado viendo pregones, porque todo el mundo ve pregones, cuando va a pregonar pues ve otros pregones. Pero bueno, al principio sí, pero luego los dejas y ya te centras en lo tuyo. Dices, bueno, yo voy a hacer mi pregón. No tiene por qué ser como el de otro, ni mejor ni peor, tiene que ser el tuyo, ¿no? Y yo he querido que sea variado, en el sentido de tocar temas diversos. Yo voy a tocar, pues, lógicamente, pues una parte más teológica, más bíblica, pero también voy a tocar una parte más sentimental, más cofrade. Voy a dedicar también parte a la juventud, porque yo no en vano pues trabajo con jóvenes y con adolescentes desde hace 30 años. Y claro, yo es que prácticamente, casi no diría diario, pero habitualmente yo es que estoy pregonando prácticamente por mi asignatura de religión, pues estoy pregonando en muchas ocasiones lo mismo que voy a decir en el pregón. Entonces pues lo quiero dedicar también un poco a los jóvenes, ¿no? En ese sentido. Y luego pues dar también algunas pinceladas, sorpresas que no quiero desvelar porque entonces no serían, claro, ¿no? que sí. Para hacerlo un poquito más ameno, que no sea monótono, y darle otro aire un poquito más, no digo de modernidad porque todo está inventado, ¿no? Pero que no sea todo igual. Voy a alternar prosa, voy a hacer algo de verso también, aunque yo no soy poeta, ¿no? Pero algunas cosas han salido, y así, bueno, pues en general es la estructura que quiero darle para un pregón más bien clásico, ¿no? No voy a hacer nada nuevo, ¿no? Y bueno, pues eso sí, algunas pinceladas que puedan darle un toque especial y distinto, sobre todo para que sea ameno, no sea monótono. ¿Cuáles son algunos de los nombres que vamos a encontrar, o algún nombre que aparezca en tu pregón, de personas relevantes de la Semana Santa de aquí de Andújar? Bueno, yo voy a hacer referencia a muchas personas que tienen que ver con la Semana Santa. Artistas, pintores, escultores,
orfebres, fotógrafos, porque creo que todos, floristas, cereros, todo lo que envuelve lo que es la Semana Santa de Andújar, y son muchas personas las que a través de su historia, que también voy a tocar parte de la historia de la Semana Santa, porque creo que para amar y para conocer bien algo hay que conocer su historia, y quizás pues hay muchas personas que no la conozcan, entonces yo voy a tocar también algo, no mucho, pero algo de la historia de la Semana Santa de Andújar, y también mis vivencias personales dentro de mis hermandades, fundamentalmente a la que yo llevo más de 50 años, que es la de los estudiantes, ¿no? A la que yo tengo más experiencia en ella. Quiero que me resalte alguna vivencia en los estudiantes, no sé si a lo mejor de las primeras Semanas Santas o de las últimas quieres resaltar. Pues voy a hablar de distintos, quizás más los recuerdos que los actuales, porque los actuales todo el mundo los conoce, los anteriores, los más antiguos quizás menos, ¿no? Yo comencé en el año 1975, hace 51 años, siendo hermano de los estudiantes. ¿Por qué me hice de los estudiantes? Pues porque yo pertenecía a la parroquia de San Bartolomé, cuando estaba soltero, de joven y de niño, y mi hermano y mis primos y mi familia pues estaban relacionados con los estudiantes. Y además, pues muchos jóvenes de mi generación, de mi época, pues formaron parte de la cofradía de los estudiantes, y entonces eso es lo que me hizo decantarme por esa hermandad, ¿no? Momentos así importantes, pues bastantes, aparte de esa primera estación de penitencia, que voy a hacer referencia a ella, con algunas cosas anecdóticas y algunas cosas de la época de aquel momento, que también es bueno que se conozca. Pues también he tenido durante 10 años he sido miembro de la Junta de Gobierno de esa hermandad, como vicehermano, como vicetesorero, como administrador, y en ese tiempo pues lo he vivido más intensamente. Luego también he participado en momentos importantes, como fue el 75 aniversario de la hermandad. Hubo un momento importante, una ilusión que yo tenía, que era hacer el libro conmemorativo de los 75 años. Costó trabajo hacerlo, porque una publicación no es fácil llevarla a cabo. Pero yo confié en mi amigo y hermano también, Juan Vicente Córcoles, para que él, entre los dos, él en su faceta y yo en la mía, pues pudiéramos llevarlo a buen puerto. Y entre ambos pues lo conseguimos, y lo publicamos y lo presentamos hace año y medio, casi 2 años, y era una ilusión que yo tenía, que creo que también fue un momento importante dentro de mi hermandad, ¿no? Ese 75 aniversario. ¿Qué significado para ti, por ejemplo, estar en una hermandad 10 años dentro de una junta directiva, muy dentro de esa hermandad, y ahora ser pregonero? Quiero decir, ¿te da una visión de la Semana Santa diferente? Bueno, sí, el vivir la Semana Santa dentro de una hermandad, dentro de una junta de gobierno, viviendo los 365 días del año y viendo muchas situaciones, pues sí te da una perspectiva distinta que si la ves desde fuera. Si la ves desde fuera, pues sí, ves las imágenes, ves la procesión, la música, todo lo que hay alrededor de ella, pero no conoces el interior de lo que es una hermandad, las vivencias que se transmiten durante ese tiempo que tú estás, y es distinto. Evidentemente sí es distinta la perspectiva estando dentro que viéndola desde fuera. Hay muchos hermanos que son de número, asisten algunos a los cultos, algunos salen en la procesión, en la estación de penitencia, pero poco más se relacionan con la hermandad. Es distinto, es la manera de verla. ¿Cómo era ese joven de 1975 que entró en esa hermandad y cómo es ahora Francisco Belledo, el pregonero? Bueno, aparte de que han pasado muchos años, más de 50 años, las canas y el pelo se nota, pero bueno, yo no he cambiado tampoco en mi perspectiva de como hermano, no he cambiado. Yo siempre creo que lo importante es la hermandad, la institución. Los hermanos pasamos, unas veces están unos, otras veces están otros, unas veces son unos hermanos mayores, otros son otros, van pasando los tiempos, pero lo que queda ahí es la hermandad. Y la devoción a esas imágenes,
y creo que es lo importante, verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y yo sigo viéndolo desde esa perspectiva. Yo, como se suele decir, soy hermano de hermandad, a mí me han ofrecido ser hermano mayor varias veces y no porque no me he visto en esa tesitura. Prefiero disfrutar en otro, he colaborado en muchas cosas, colaboro en el boletín de la hermandad, lo coordino, escribo, todo lo que haga falta, vendo lotería, todo lo que se hace, aparte, aunque no esté en la Junta de Gobierno, ¿eh? Mucha gente se cree que estoy en la Junta de Gobierno, yo no estoy en la Junta de Gobierno desde hace años. He estado, pero no estoy actualmente, pero sigo trabajando por la hermandad porque creo que es lo importante es la hermandad, no las personas que formamos la cofradía. Eso te iba a preguntar, ¿se trabaja mucho dentro de la hermandad un trabajo que muchas veces no se ve o que no se valora? Pues sí, la verdad que yo los 10 años que estuve se trabaja bastante. Las hermandades de Andújar han evolucionado favorablemente en muchos sentidos, pero necesitan mucha colaboración, mucho trabajo. No es solamente la estación de penitencia, hay muchas cosas que hay que hacer de culto, de patrimonio, de restauración, de enseres, de sedes. Yo recuerdo que tuvimos una sede que luego no se pudo mantener, la contratación de bandas, la financiación, que es importantísima, porque una hermandad necesita una base económica importante, si no, pues poner en la calle una cofradía con flores, cera, música, pues necesita un proyecto financiero importante, hay que hacer cosas, hay que hacer lotería, hay que hacer actividades para poder financiar todo eso, no solamente las cuotas de los hermanos, ¿no? Y sobre todo hacer hermanos. Últimamente, por lo menos en mi hermandad, imagino que las demás también, parece que la juventud se está involucrando más en las mismas, ¿no? Creo que es importante eso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves hoy día los jóvenes o cómo ves la hermandad de los estudiantes? ¿Tienen muchos jóvenes? ¿Cómo vienen las nuevas generaciones? Aunque no estoy metido directamente en la Junta, pero sí tengo contacto con miembros de la Junta Directiva, por supuesto, y creo que, según me han dicho, ha aumentado bastante el número de jóvenes que se ha integrado en la cofradía. Es más, creo que han hecho, bueno, que en la realidad, un paso de Cruz de Mayo, que no había, lo han terminado o lo están terminando para primavera salir, que es importante porque es un germen para que los jóvenes se incorporen a las cofradías a través de la Cruz de Mayo, y lo han hecho. Y además hay un grupo, que yo ya los conozco, que son jóvenes y que están integrándose en la cofradía, y creo que es muy importante porque el relevo generacional es indispensable y es fundamental. Si no hay relevo, siempre las mismas personas, llega un momento que también te cansas, tienes tu familia, trabajo, tal, y necesitas ese impulso de la juventud, que me imagino que las demás hermandades también, en la mía en concreto, está evolucionando favorablemente en ese sentido. ¿Qué es lo que te han dicho desde tu propia hermandad cuando se han enterado que vas a ser pregonero? Bueno, pues el día que se hizo oficial, lo primero que hizo el hermano mayor fue felicitarme, me felicitaron muchos miembros de la misma. Me ha parado mucha gente de la hermandad y de otras hermandades, no solamente de la mía. Yo conozco y tengo amigos y conocidos en distintas hermandades, y la verdad que me han felicitado y me han apoyado y me han animado mucha gente, no solo de mi hermandad, sino de otras hermandades, cosa que agradezco sinceramente. Volviendo un poco al pregón, lo has dicho que ya lo tienes terminado, que estás retocando más o menos. Sí, yo lo quería hacer con tranquilidad, quería tenerlo terminado prácticamente para la Cuaresma, porque a mí me gusta disfrutar de la Cuaresma, de los cultos, de los triduos, de la Via Crucis, de todas las actividades que hay en torno a los conciertos de bandas, todo eso me gusta el disfrutarlo. Y no quería tener la incertidumbre estos días de que me falta, de que no he terminado, de tal, entonces prácticamente lo tengo acabado. Solamente, bueno, pues todavía repasar alguna cosilla, incorporar alguna cosa que va surgiendo, porque todos estos días también surgen cosas, ¿no? Cosas que te vienen, cosas que se te han olvidado, o vivencias últimas que puedes tener en estos días, que también pueden surgir en cualquier momento. Y entonces, bueno, pues algún retoque, pero prácticamente lo tengo acabado. Eso sí,
ensayándolo, ya lo llevo ensayando, hay que ensayarlo mucho para darle el énfasis, la entonación y un poco lo propio de lo que es un pregón, que no es leer unas líneas, ¿no?, sino entonarla y que le llegue a las personas que lo están escuchando, ¿no? ¿Lo ha leído alguien? Y si lo ha leído alguien, ¿qué te han comentado del pregón? Aunque no me digas quién. Bueno, sí, lo han leído personas muy allegadas a mí, lógicamente, y bueno, me han hecho alguna apreciación de alguna cosa que me ha parecido mejor, otra, pero en general le ha gustado, indistintamente de que haya algún detalle o alguna cosa que me han dicho, bueno, pues esto podía hacerlo, darle otro enfoque o otra perspectiva o cambiar algo, pero lo que es en general el pregón, pues le ha gustado a los más llegados, que son los únicos que lo han leído, lógicamente. En esa labor de documentación, Paco, ¿te ha encontrado algún pregón que te haya gustado o algún pregón que hayas querido destacar, que quieras destacar ahora mismo por algo? Yo te comentaba antes que, aunque yo al principio, lógicamente, los primeros veces te ves un poco agobiado, ¿no?, en el sentido de, bueno, ¿qué temas trato? ¿Cómo lo hago? ¿Qué estructura le doy? Y todo eso. Voy a ver otros pregones, a ver cómo tal. Pero fue muy poco tiempo. Yo he visto, bueno, algunos que se han publicado, que lo ha publicado la agrupación, he leído algún, pero no entero, algunas cosas para ver la estructura, para ver más o menos. Pero no me he fijado tampoco intrínsecamente en el fondo del pregón, sino que he querido hacer pues el propio mío. He dicho, bueno, sí, pueden estar todos muy bien, cada uno ha dado su punto de vista, su vivencia, pero yo tengo que hacer el mío. Entonces, ya te digo que tampoco me he fijado demasiado en otros, ¿no? ¿Cómo ves la Semana Santa de Andújar en este momento? Pues mira, la Semana Santa de Andújar, hubo unos años que ha pasado dificultades, primero económicas. Yo he estado de administrador y lo sé de pura tinta, ¿no?, porque se ha sufrido. Luego la pandemia hizo un daño importante en las cofradías, se dieron de baja muchos hermanos por motivos económicos, no podían pagar cuota, aunque eran pocos, pero claro, tendrían muchas cosas y muchos pues se dieron de baja. Las hermandades no salían, no se podían financiar, dificultades. Hubo un tiempo también de dificultad con los costaleros. Había falta de costaleros, yo recuerdo que teníamos que buscar costaleros de fuera, y sin embargo ahora, aunque no estoy metido en junta ni directamente, pero la veo, aunque de otra perspectiva, veo que ha mejorado en el aspecto económico, ha mejorado en el aspecto de costaleros. Hay muchos chavales que están metiéndose en el mundo del costal, que antes había dificultad, y se están haciendo pasos nuevos, renovando enseres, el patrimonio. La misma hermandad nuestra pues, reformó el paso del Cristo para el 75 aniversario, se han hecho cosas para el palio, se está plateando parte del palio, que claro, tiene 30 años, entonces hay que renovarlo. Cofradías que están haciendo pasos muy poco a poco, porque cuesta muchísimo dinero hacer un paso completo, pero poco a poco pues están mejorando e intentando completar esos pasos. Creo que es un buen momento, pero también quiero hacer una reflexión de que hay que ser sensatos, ¿no?, y no ir más allá de lo que se puede. Andújar da lo que da, ¿no? No es una capital, no es Sevilla, no es Málaga. Entonces, dentro de esa mejoría, que está mucho mejor, ¿no?, hay que ir poco a poco y no intentar hacer cosas que a lo mejor no puedes, ¿no?, y te veas con el agua al cuello, ¿no? Entonces, poquito a poco se van mejorando y creo que es un momento bueno. También es bueno el que las instituciones están respaldando últimamente más la Semana Santa que se hacía anteriormente. No es que no lo hicieran, pero actualmente se está respaldando algo más. Me refiero a ayuntamientos, juntas, diputación, en fin, lo que las instituciones que son las que pueden también ayudar a financiar esas hermandades, ¿no? Ese es y lo que te decía, creo que el futuro son los jóvenes. Lo importante es que los jóvenes se vayan incorporando, porque son el futuro de las hermandades. Si no hay gente joven, llegará un momento que ocurrirá como en los años 70, cuando yo empecé, que muchas hermandades la llevaban 3 o 4 personas,
y llegó el momento que casi desaparecen o dejaron de salir y dejaron prácticamente de existir. Entonces, si no metemos gente que vaya renovándose, pues entonces iríamos para atrás, pero creo que estamos en un buen momento. Vamos a recordar, si te parece, el día, la hora, dónde será el pregón de la Semana Santa, para invitar a todo el mundo. Pues el pregón, aunque ya está anunciado en los dísticos de la agrupación, y imagino que luego habrá carteles y todo eso, pues será el día 22 de este mes de marzo, a las 12:30 de la mañana, bueno, de la tarde ya es tarde, en el Teatro Principal. Es el día que se celebra porque es Domingo de Pasión. Llevan varios años en la agrupación apostando por ese día. Yo recuerdo que hace unos años se hacía el sábado, pero parece ser que un año no se pudo hacer sábado, se trasladó al domingo, y según me comentan en la agrupación, pues un día que se acepta más, hay más concurrencia y han apostado por ese día, Domingo de Pasión, como se hace en muchos sitios, ¿eh? El Domingo de Pasión es el Domingo de Pregón. Ya por último preguntarte, el programa de Ser Andújar y 10 Televisión en Andújar se llama Andújar es Abril. Te hemos entrevistado como pregonero de la Semana Santa. ¿Habrá alguna otra entrevista como pregonero de la romería o eso lo dejamos para otra entrevista, otro programa? Bueno, esa pregunta te la voy a responder claramente. Yo no me veo como pregonero de la romería, no porque no conozca la romería. Yo te puedo decir que puedo tener en mi casa 30 o 40 libros relacionados con la romería, o no sé cuántos, y conozco perfectamente la fiesta, y como cristiano, y pues soy devoto de la Virgen de la Cabeza, como mucha gente en Andújar. Pero creo que para ser pregonero de la Semana Santa, de la romería o de cualquier otra cosa, tienes que tener primero una vivencia importante en ese aspecto. Y estás metido un poco en el mundo romero. Peñas, carretas, cofradías. Soy hermano de la cofradía, pero no estoy directamente involucrado. Caballos, todo lo que es el ambiente de la romería. Si no tienes esa vivencia clara y no conoces un poco ese ambiente romero, puedes ser pregonero de la romería. De hecho, ha habido pregoneros que han sido de fuera y ni la han conocido. Pero no, creo que no es la persona idónea. Y yo, personalmente, pues, quizá de la Semana Santa, pues sí, pero de la romería, pues sinceramente, creo que no. Pero bueno, no se puede decir de esta bueno beberé. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Pues nada, pues muchas gracias, Paco, por estar con nosotros y enhorabuena por esa designación de nuevo. Pues nada, gracias a vosotros y espero que el pregón pues sea del agrado de las personas que asistan. Muchas gracias.